Vamos a ingresar, ahí está. Muy bien, entonces acá decimos, ¿verdad? ¿Qué son las cuentas reales? Y las cuentas reales dice que se llaman cuentas reales porque están integradas por los elementos que conforman el estado de situación financiera o balance general. O sea, cuando escuchamos cuentas reales, ¿sí? Estamos hablando de cuentas que van a aparecer únicamente en el balance general, ¿sí? O estado de situación financiera de una empresa, ¿verdad? Entonces, cuando oímos, ¿verdad? Cuentas reales, inmediatamente ustedes tienen que recordarse o asociar que estas cuentas son las que van a aparecer o las que aparecen en el balance general de una empresa. Muy bien. Entonces, ¿qué son estas cuentas? ¿Qué son las cuentas como para algunos que no son contadores o muchos que no son contadores y que están en la clase porque es parte del pensum de estudios y que obligadamente tienen que llevar el curso de contabilidad 1 como parte de su conocimiento general de contabilidad? Entonces, aquí dice que son aquellas cuentas que se clasifican en activo, pasivo y capital, ¿verdad? O sea, el patrimonio de una empresa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cuentas reales, repito, estamos hablando de cuentas del activo, de cuentas del pasivo y de cuentas de capital. Lo que vimos cabalmente en la ecuación patrimonial, ¿verdad? Eso constituye las cuentas reales. Dice que aquí habla y nos da una definición de lo que es el activo, ¿sí? Te dice que el activo son todas aquellas cuentas que por naturaleza tienen saldo deudor, dice, ¿verdad? Y más adelantito vamos a ir viendo un poquito de esto, vamos a ir abundando. No se me van a poner nerviosos los que no son contadores porque ustedes ya tienen su teoría, leanla también, y entonces poco a poco vamos a ir entrando en materia de ir, digamos, como que viendo ejercicios prácticos de cuándo es un activo, ¿verdad? Y que esto ya nos está definiendo la teoría acá, que todas las cuentas de activo por naturaleza tienen saldo deudor. Ya vamos a ver qué es un saldo deudor también. Y dice que el debe siempre sumará más que el haber. Es una característica propia de lo que son las cuentas que integran el activo, ¿verdad? Muy bien, dice que según la norma internacional de contabilidad número 1, el activo se clasifica en, aquí está una pequeña clasificación del activo, dice que un grupo, ¿verdad? Un grupo es del activo corriente y otro grupo lo integra en el activo no corriente, ¿verdad? Ahorita vamos a ir definiendo algunas situaciones, cómo es que se diferencia el activo corriente del activo no corriente, ¿verdad? Entonces, aquí está la definición del activo corriente. Recuérdense que esta es una subclasificación de la cuenta del activo, que es la principal. Te dice que un activo corriente dice que se clasifica como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Dice que se pretenda vender o consumir en el transcurso de un ciclo normal de las operaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, digamos, todo lo que tenga que, digamos, como que esté dentro de la operación del año, ¿verdad? Del 1 de enero al 31 de diciembre, todas esas operaciones que se den dentro de este periodo se pueden catalogar como de activo corriente, ¿verdad? Que se vayan a consumir, dice, o que se vayan a vender, ¿verdad? Todas aquellas operaciones que tengan que ver con el ciclo normal de las operaciones, ¿sí? Y aquí hay otro criterio, ¿verdad? Que se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. Es decir, ¿a qué se dedica un negocio? Por ejemplo, un almacén, ¿a qué se dedica? Compra, digamos, si es un almacén de venta de ropa, por ejemplo, ¿cuál va a ser su naturaleza? ¿Cuál va a ser el giro normal de ese negocio? Pues es vender ropa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el fin de esa negociación? Compra y venta de mercadería. Esa es su función fundamental, ¿verdad? O sea, el giro fundamental de ese negocio va a ser compra y venta de mercadería. Entonces, dice que se mantenga fundamentalmente con fines de negociación, ¿verdad? Entonces, básicamente va a ser aquello que es el giro del negocio. Por ejemplo, si es una venta de vehículos, pues su giro del negocio va a ser comprar y vender vehículos. Ese va a ser su giro normal. Ese va a ser su fundamento de negociación. Entonces, a eso se refiere cuando no se indica que el activo corriente se refiere a ese tipo de operaciones, ¿verdad? Y también dice que se espera realizar dentro del periodo de los 12 meses, algo que hablábamos aquí, ¿verdad? Del ciclo normal de las operaciones que evidentemente van
dentro de los 12 meses del periodo, ¿verdad? Sí, entonces cada periodo de imposición, cada periodo contable tiene 12 meses. Entonces, por eso se habla de que cuando se habla de activos corrientes son aquellos que se van a consumir, dice acá, o que se van a vender en el transcurso de ese ciclo de 12 meses. Muy bien, dice acá, por ejemplo, dice que se trata de efectivo u otro medio equivalente de efectivo, cuya utilización no está restringida para ser intercambiado o usado, para cancelar o un pasivo en al menos dentro de los 12 meses. Verás, se está refiriendo siempre al giro normal de las operaciones dentro de un periodo contable de 12 meses. Bien, sus cuentas principales son las siguientes, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, caja y bancos. Esa es una cuenta de activo que existe en todas las empresas del mundo, ¿verdad? Caja y bancos, todas las empresas tienen caja de bancos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de caja es el efectivo que se maneja en la empresa, por ejemplo, la caja chica, un fondo especial para algún tipo de emergencias, ¿verdad? El dinero que, ¿verdad? A veces las empresas manejan millones, cantidades millonarias, entonces están en un banco del sistema, ¿sí? Caja y bancos es una parte fundamental, una cuenta cajonera que la van a encontrar ustedes en cualquier balance del mundo. Todas las empresas se maneja caja y bancos. Bien, otra cuenta importante, ¿verdad? Lo que son los inventarios de mercaderías, ya sea el inicial o el final. Todo esto es parte de lo que se menciona acá, ¿verdad? Cuando dice que, por ejemplo, se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. ¿Qué es lo que se adquiere con fines de negociación? Pues es el inventario de mercaderías, ¿verdad? Aquí tenemos cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar generalmente suelen ser a un periodo menor de 12 meses, ¿verdad? Por eso forman parte del activo corriente. ¿Por qué? Porque estas cuentas se generan, por ejemplo, cuando se vende, por ejemplo, algún artículo. Imagínense ustedes que se le vende un escritorio o una computadora a un empleado, porque la empresa pues va a vender todas las computadoras que tiene en uso porque va a comprar un nuevo lote de computadoras y vende las que tiene en uso. Desde ese punto de vista, lo que muchas empresas hacen es que se las ofrecen a sus propios empleados. Entonces, los propios empleados compran, adquieren ese tipo de bienes y entonces la empresa cuando se los vende muchas veces se los da al crédito, como decimos así vulgarmente, en cómodas y olvidadizas mensualidades. Entonces no puede ser un periodo mucho mayor de un año, ¿verdad? Se lo dan a 1 a 2 meses, a 4 meses, a 5 meses, etcétera. Entonces, estas son cuentas por cobrar que están dentro del giro normal del negocio de 12 meses. Inventario final de mercadería, ya por aquí lo dijimos, el inventario número 2, pero ese es de papelería y útiles, sí, papelería y útiles también, lo que queda al final de cada año. Los documentos por cobrar, también hay documentos por cobrar que se hacen por 2 meses, por 4 meses, por 6 meses, dependiendo cuál sea la política de créditos de cada una de las empresas, ¿verdad? Hay empresas que son muy, muy grandes, que son, digamos, manejan volúmenes muy grandes digamos, de mercaderías, entonces a veces acostumbran dar créditos de 2, 3 meses o más, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se emite un documento, una letra de cambio, un pagaré, y entonces así se crea la cuenta de esto, pero son documentos por cobrar. Pueden haber también, y se van a dar cuenta más adelante, que también pueden haber documentos por cobrar a largo plazo, ¿verdad? Esto es posible, porque cuando hay, digamos, algún tipo de transacciones de un volumen mucho más grande, entonces se acostumbra a firmar, digamos, documentos, pero ya van más allá de un año, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de documentos por cobrar que su ciclo, digamos, de cobro va a ser de 2 meses, un mes, 3 meses, 4 meses, por ahí nada más, ¿verdad? Hasta 6 meses diría yo. Bien, la cuenta de clientes, ¿verdad? Son todas aquellas cuentas que obviamente se han registrado con motivo de una venta al crédito, ¿verdad? Muchas veces no, sino que se carga la cuenta de cliente. Obviamente dentro de los mismos comerciantes que compran y venden mercaderías, obviamente hay un pacto, ¿verdad? Hay un pacto de negociación y entonces obviamente
pactan de que estas ventas van a ser a 15 días, a 20 días, a un mes, a 60 días, en fin, a veces manejan días, manejan semanas, manejan quincenas o manejan meses, ¿verdad? Esta cuenta también forma parte del activo corriente. Muy bien, deudores comerciales también es otro ejemplo. El IVA por cobrar la ley del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Indica que el IVA hay que reportarlo a la SAT en el mes siguiente. Quiere decir que su periodo es muy corto, de un mes nada más, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un ejemplo digamos, muy concreto de lo que es una cuenta, un activo, digamos, corriente. Iba en alquileres pagados por anticipado también. ¿Qué es el activo? No, otro subgrupo que hay del activo. Dice que este se clasifica como activo no corriente los aquellos activos materiales, intangibles y financieros que por naturaleza son a largo plazo. Muy bien, es decir, que cubren un periodo mayor a 12 meses, ¿verdad? A 12 meses. Por eso es que aquí hacíamos la razón de que esto es dentro del periodo, dentro del ciclo normal. Ya dijimos que el ciclo normal son 12 meses, o sea, un año. En este caso, ¿no? A cotación normal. Que el activo no corriente ya es una temporalidad que va más allá de los 12 meses, como lo indica acá, ¿verdad? Que son entonces operaciones de largo plazo, ¿sí? Todas las operaciones que se dan mayor a 12 meses se consideran como operaciones de largo plazo. Por ejemplo, cuando compramos un terreno, ¿verdad? Aquí está el ejemplo. Cuando se compra un terreno, obviamente en ese momento estamos, digamos, adquiriendo un bien que va a formar parte de nuestro activo no corriente. Cuando hablamos de un edificio, también. Cuando hablamos de un vehículo, también. ¿Por qué? Entonces aquí hay ejemplos digamos, muy palpables, muy concretos sobre esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque compramos nosotros para venderlo, como lo indica acá en esta parte, con fines de negociación, ¿verdad? Eso no existe en el activo no corriente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí se da con el objetivo de que estos bienes que estamos adquiriendo, ¿verdad? Entonces, estos son para uso de la compañía, ¿verdad? No son para venderlos. Obviamente, pues, si en el futuro hay alguna opción de venta, pues se hace, pero no es ese el giro normal del negocio. Vender terrenos, a menos que fuera una de bienes raíces, que sería diferente, ¿verdad? Pero en este caso no. Los vehículos también, ¿verdad? Un vehículo no se compra para venderlo pues a final de año o dentro de 6 meses o dentro de 2 años, no. Un vehículo, por ejemplo, una empresa que distribuya mercaderías, por ejemplo, compra un vehículo, pero lo compra para que le sirva ahí durante años, ¿verdad? Hasta en el momento que este vehículo ya no esté funcionando, pues obviamente hay que venderlo o desecharlo y entonces se compra otro vehículo, pero para eso han pasado 3, 4, 5, 6 años, ¿verdad? Entonces, la finalidad de estos es otra, ¿verdad? Es otra. El activo no corriente, su finalidad de compra o de uso es diferente al activo corriente. Con fines de uso son con finalidad de negociación, dice, ¿verdad? Con fines de negociación. Esto es bien importante que ustedes lo vayan anotando, que lo vayan entendiendo, porque muchas veces solo lo miramos, lo leemos, pero no lo entendemos. Y a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, ¿verdad? Que aprendan a analizar por qué, ¿verdad? ¿Por qué hay un activo corriente digamos, en la estructura contable? ¿Por qué existe un activo corriente y un activo que no es corriente? Entonces aquí están las características que diferencian al activo corriente del activo que no es corriente, ¿verdad? Bien, aquí tenemos más ejemplos, equipo de cómputo, igual una computadora, ustedes se han dado cuenta que al contador muchas veces pasan 10 años y no le compran una nueva computadora, ¿verdad? Hasta que truena la pobre o que ya no es capaz de generar algún tipo de información, pues se cambia o se vende, ¿verdad? Pero de lo contrario, pasará el pobre contador con una computadora durante 10 o
más años, ¿verdad? Eso pasa. Entonces, la máquina de años en una empresa, porque son máquinas que pues les dan su mantenimiento y ahí van, ¿verdad? Ahí van trabajando y duran muchos años. Las herramientas, los gastos de organización, de instalación, marcas y patentes, derechos de llave, esto ya son algunos activos intangibles, ¿verdad? Sí, estos son activos intangibles, pero igual son de largo plazo. Entonces, aquí está una cuestión muy, muy importante, ¿verdad? Ok, perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda, pues puede ir preguntando, eso no es ningún problema. Interrumpimos un momentito para aquellos que no son contadores, muchas veces, pues todo representa dudas. Cuando ustedes, por favor, tengan una duda, no tengan ninguna pena en interrumpirme. Me dicen, Vic, dice que yo no entiendo lo que dijo, me podría dar otro ejemplo o yo ya veo de qué forma les explico de otra manera lo que estamos tratando no de enseñar, ¿verdad? Si esto aquí ya no es de enseñanza, sino que tratamos de analizar o de comprender, ¿verdad? Porque igual hay que hacer un análisis de todo esto e irlo entendiendo. Ese es el propósito, ¿verdad? Usted dice que todas las cuentas de pasivo, ¿verdad? Dice, aquí está, ¿verdad? Recuérdense que yo les había colocado con un fondo amarillo en la parte de la ecuación patrimonial, les había colocado con un fondo amarillo lo que era el pasivo, ¿verdad? En una ecuación. Y decíamos que en esa ecuación el pasivo pues representa todas las obligaciones o deudas de una empresa o de una persona, ¿verdad? Entonces es el conjunto de cuentas que representan las obligaciones. Todas estas cuentas que representan el pasivo son de naturaleza acreedora, ¿verdad? ¿Sí? Son de naturaleza acreedora. Eso por favor subrayenlo en su material. Yo los coloco aquí con negrita, ¿verdad? Para que ustedes vayan notando que son los aspectos relevantes que hay que notar en este tipo de conceptos, ¿verdad? El pasivo, pues son las obligaciones, si lo miramos así muy, muy a grandes rasgos, ¿verdad? El pasivo son las obligaciones de una empresa y que estas obligaciones, que son los pasivos, son de naturaleza acreedoras. Y aquí hay otro dato importante, ¿verdad? Por eso es muy importante ir analizando, ir platicando con ustedes para que ustedes vayan pues comprendiendo la importancia de los temas. El haber siempre sumará más que el debe, ¿verdad? Estas son características fundamentales de estos temas, ¿verdad? Del pasivo. Cuando hablamos de pasivo, automáticamente ustedes tienen esa en su memoria que son o representan las obligaciones de una empresa y que por naturaleza van a tener siempre saldo acreedor. Y también, pues aquí vemos que dice que el haber siempre sumará más el haber que el debe, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver un poquito más de eso. Dice que según la norma, la NIC 1, la norma internacional número 1, que ustedes la van a investigar en su trabajo de investigación, el pasivo se clasifica en corriente y no corriente, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces, al igual que el activo, tiene una subclasificación. Y entonces, pues igual, las características van a ser las mismas, que dice que se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. O sea, un pasivo corriente va a tener las mismas características que el activo corriente. O sea, que son aquellas que se tienen que liquidar, que deudas que tenemos que liquidar en el transcurso del ciclo normal de operaciones. ¿Cuál dijimos que era el ciclo normal de las operaciones? Un periodo de hasta 2 meses, ¿verdad? Entonces ahí está, son los mismos principios que aplican para lo que es el activo corriente, ¿sí? Muy bien, operaciones entonces de corto plazo que están dentro de los 12 meses. Muy bien, algunas de sus cuentas. Cuenta patronal X por pagar, ¿verdad? Entonces ya tenemos una cuenta muy, muy común, muy común. Esta se usa en las empresas todos los meses. ¿Por qué? Porque la cuota patronal, según la ley orgánica del IX, pues están las empresas obligadas por ley, ¿verdad? Por ley están obligadas a eh, pagarle al IX, una cuota patronal. Todas las empresas que tienen más de 3 empleados están obligadas a pagarle al IX una cuota, ¿sí? Y también los trabajadores tenemos la gran obligación de contribuir al IX, ¿verdad? Con la carga, esa carga que el IX tiene
Y entonces los trabajadores también estamos obligados por ley a pagarle al IX un porcentaje de nuestro salario que devengamos todos los meses, ¿verdad? Estamos obligados a pagarle. Más adelante vamos a ver, ya cuando estemos en la segunda parte de esto, en el segundo examen parcial, van a ver ustedes cómo vamos a ir abordando algunos temas de estos, como la cuota patronal, cuota laboral, cuál es su porcentaje, cómo se contabiliza, todo eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita son como ejemplos, digamos, como llamar aquí al tema que las cuotas patronales que la empresa paga al IX, ¿verdad? Son un pasivo, pero aquellas cuotas que están por pagar. Ve, esta palabrita que está aquí por pagar es bien, bien importante que ustedes vean, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Esta cuenta, digamos, cuando son por pagar, ustedes cuando vean una cuenta por pagar, se refiere inmediatamente, les da a ustedes la idea de que esto es un pasivo, ¿sí? Es un pasivo. Todo lo que es por pagar es un pasivo. Cuando ustedes, por ejemplo, compran un artículo ¿cómo se llama? En un almacén, en una tienda, pues en una fábrica, como sea, o en la calle, cuando ustedes compran un artículo, obviamente, y lo compran al crédito, ustedes van, por ejemplo, a Pais, ¿verdad? Van a Pais, pagan con su tarjeta de crédito, ¿qué están adquiriendo ahí? Están adquiriendo una obligación, ¿verdad? Por eso es un pasivo, porque es una obligación. Entonces, ¿cuándo voy a pagar yo esa deuda? Pues la voy a pagar probablemente hasta el mes siguiente. ¿Por qué? Porque la estoy comprando con mi tarjeta de crédito. Automáticamente yo en mi contabilidad tengo que contabilizarlo como una cuota, como digamos, como una cuenta por pagar, ¿verdad? Porque yo estoy comprando un bien hoy, estoy recibiendo un bien que tengo que pagarlo dentro de una fecha futura, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. Cuando ustedes vean, repito, una cuenta que diga por pagar, se refiere a un pasivo, ¿sí? A un pasivo. Muy bien. Entonces, otros ejemplos, aquí tenemos documentos por pagar, ¿verdad? En el corto plazo. Aquí le agregué esta palabrita para que ustedes vean que son documentos por pagar, pero de corto plazo. Cuentas por pagar igual de corto plazo. Préstamos bancarios también de corto plazo. Muchas empresas hacen préstamos, digamos, de cantidades moderadas, como por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? Va a depender de la magnitud de una empresa. Por ejemplo, un almacén, ¿qué le diría yo? Almacén El Siglo, ¿verdad? Este almacén pues va al banco, hace un préstamo porque no tiene para pagarle a sus empleados a fin de mes, les va al banco, le dan un préstamo y entonces presta, por decirles algo, 100,000 quetzales. Eso es lo que paga de la nómina de salario durante el mes. Y entonces va al banco, pide un préstamo de 100,000 quetzales, el banco se lo otorga y le pone un plazo de 10 meses para que pague, o usted pide un plazo de 10 meses para pagar esto, ¿verdad? Entonces, son préstamos bancarios a corto plazo. IVA por pagar, otro ejemplo muy clásico, ¿verdad? Que tenemos acá. El IVA por pagar, ya dijimos, es una obligación que las empresas tienen de reintegrar, de enviar, de enterar al fisco una cantidad la cual han cobrado en el mes actual, ¿verdad? Pero le dice que en el mes siguiente hay que pagar esas cantidades que nosotros cobramos por cuenta de la SAT. Muy bien, alquileres cobrados por anticipado. Cuando nosotros cobramos un alquiler, por ejemplo, hay empresas que tienen la costumbre de hacer contratos de 6 meses. Entonces, muchas veces el que está alquilando paga de una vez para que no le quiten el local, ¿verdad? Entonces, mejor paga para que no se lo quiten. Entonces, paga anticipado. Proveedores, ¿verdad? Acreedores. Cuando usamos la cuenta de proveedores, es aquella cuenta que es una cuenta que la utilizamos para compras de mercadería al crédito. Esta es la cuenta típica de una compra de mercadería al crédito. Cuando nos digan mercadería al crédito, automáticamente sabemos que tenemos que utilizar esta cuenta de proveedores. Muchas veces confunde con la cuenta de acreedores, pero más adelante vamos a ver sus diferencias. Pero lo que le quería decir en este tema es que estas cuentas forman parte del pasivo corriente, o sea, son de corto plazo, o sea, que se dan dentro de los 12 meses. Muy bien. Entonces, aquí tenemos las cuentas de capital, que es el otro elemento importante y fundamental de lo que es la ecuación patrimonial o lo que es el patrimonio, ¿verdad? El capital.
Entonces dice que es la parte residual de los activos de una empresa, una vez deducidos todos los pasivos, ¿verdad? O sea, ¿se recuerdan ustedes de la ecuación patrimonial? Lick, Cuando decían, disculpe. sí, no tenga pena, dígame. Buenas noches. Se saltó el no corriente, Perdón, pasivo no perdón. corriente. Sí, tiene razón, perdón. Entonces aquí dice el pasivo no corriente. Los principios fundamentales son que su naturaleza es a largo plazo, o sea, un periodo mayor a 12 meses, como vimos en el activo no corriente. Los mismos principios se aplican para el pasivo no corriente. Son aquellos pasivos que son más de 12 meses. Por ejemplo, las hipotecas. Una hipoteca generalmente adquieren una hipoteca con un banco es porque son sumas pues ya fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a hipotecar mi casa si necesito comprar, por ejemplo, un vehículo, ¿verdad? Si yo quiero pagarlo de contado. Yo voy a hipotecar mi casa o mi oficina, por ejemplo, si voy a comprar, digamos, mercaderías o voy a extender, digamos, mi dominio de ventas o mis tiendas de ventas a nivel nacional, por ejemplo, y hago un préstamo de 5 millones, ¿verdad? Yo tengo unas oficinas en la zona 10, pues que su precio va de 8 millones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo voy al banco y digo, mira, aquí están las escrituras de mi oficina en la zona 10, y entonces para que usted evalúe, mandan a un valuador y entonces me dan un préstamo millón de reales, si ese fuera el caso, de 2 millones, dependiendo de mis necesidades. El banco evalúa y me da un préstamo, pero deja en garantía un bien, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama préstamos hipotecarios. Contablemente hacemos la cuenta, le denominamos hipotecas. También está el pago de prestaciones laborales. Recuerden ustedes que un pago de prestaciones, digamos, como no es, no todos los días lo despiden los trabajos, ¿verdad? Hay gente que paga, que pasa, por ejemplo, 50 años en una empresa. Son casos de gente que ha trabajado hasta 50 años en una empresa, ¿verdad? De hecho, en la empresa donde yo trabajo, en la institución donde yo trabajo, hay gente que tiene más de esa cantidad de años de estar en la institución. Eh, ¿Cómo se llama? Esa es la situación. Entonces, a veces hay gente que tarda 10 años, 20 años, hasta que ya han transcurrido, por ejemplo, 20 años, hacen el pago de prestaciones, ¿verdad? Entonces se consideran como pago de largo plazo. Y los préstamos también bancarios de largo plazo, hay préstamos que son no necesariamente hipotecarios, sino que son préstamos bancarios que los pedimos con alguna otra garantía, no necesariamente con un terreno, con un edificio, sino que tenemos otro tipo de garantías. Entonces son préstamos bancarios que nos otorgan, digamos, a 2 años plazo, por ejemplo, a 3 años. Son más de 12 meses, lo que es un año, que se consideran como préstamos a largo plazo, ¿verdad? Aquellos que van de un año a... Bien, el capital, como ya les mencionaba, pues es la parte residual, dice, del activo de una empresa. ¿Qué hicimos con la ecuación patrimonial? En la ecuación patrimonial vimos de que se decía, por ejemplo, de que A es igual a P más C. Pero si yo convierto a C igual y decíamos que A es igual menos P, que es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Una vez deducido, dice, o sea, restado, ¿verdad? De los activos, dice aquí, todos los pasivos, ¿verdad? Que es la fórmula que veíamos hace un momentito. ¿Se recuerdan ustedes cuando decíamos del patrimonio, ¿verdad? Aquí estábamos y decíamos un ejemplo acá, que el capital, dice, ¿verdad? Es igual al activo menos el pasivo. O sea, al total del activo le vamos a quitar el total de obligaciones. ¿Qué nos va a quedar entonces aquí? Es el capital, ¿verdad? Muy bien. Alguien que tenga alguna duda, que esto va para los ejemplos, ¿verdad? Pero por favor, vayan preguntando. Bien, ¿qué es el capital? Es eso, ¿verdad? El residuo que nos queda de restarle a los activos los pasivos. Bien, por naturaleza dice que su saldo es acreedor, ¿verdad? Por naturaleza, su saldo es acreedor. Entonces, cuando oímos una cuenta de pérdidas, digamos, de ganancias, por ejemplo, ¿verdad?
sabemos de que esa cuenta tiene un saldo acreedor. Más adelante vamos a ir explicando a qué se refiere cuando dice acreedor, ¿verdad? Para que no se nos, digamos, como adelantando en los temas. Por lo tanto, dice todos los incrementos que se registran en el haber y las disminuciones en el debe, ¿verdad? Ahí van. Entonces, el haber siempre sumará más que el debe. Esa es una característica fundamental de las cuentas de capital. Bien, aquí hay algunas cuentas de capital. Por ejemplo, aquí está esta que dice que dice la cuenta personal, ¿verdad? De un socio, por ejemplo, capital persona individual. Por ejemplo, cuando hablamos de señor, por ejemplo, señor Pérez, ¿verdad? Cuenta capital. Esa es una cuenta individual, que es una cuenta de capital. Por ejemplo, cuando decimos una ganancia, ¿verdad? De una empresa, se obtuvo una ganancia o una pérdida, ¿verdad? Ambas constituyen, digamos, forman parte de lo que es el capital. Y también las cuentas personales de los propietarios, ¿verdad? Hay cuentas, por ejemplo, cuando por ejemplo, el dueño de la empresa pide un préstamo, ¿verdad? Cuenta personal, cuando el dueño de la empresa, el propietario, pide un adelanto, por ejemplo, de sus ganancias, ¿verdad? Se va a ir de viaje en Semana Santa y pide, ¿verdad? Pide entonces que le den un dinero, ¿verdad? De la empresa, que es de él, pero que las cuentas son diferentes. O sea, yo soy dueño de una empresa, pero el funcionamiento de la empresa es aparte, ¿verdad? Yo no puedo mezclar mis cuentas, digamos, que tengo del pago de mi casa, el pago del colegio de mis hijos. Eso no lo puedo tener como una cuenta de la empresa, ¿verdad? Porque entonces ahí estamos haciendo un mal uso de las cuentas, ¿verdad? De los dineros, como decían los abuelitos, ¿verdad? Entonces, eso es el asunto. Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos entonces tres ejemplos que son ejemplos de cuentas que forman parte de lo que se conoce como cuentas de capital, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Las cuentas reguladoras del activo, ¿verdad? Hay cuentas que son reguladoras del activo, por ejemplo, las depreciaciones, ¿sí? Aquí tienen ustedes las depreciaciones. ¿Por qué la depreciación viene a ser una cuenta reguladora del activo? Es decir, la depreciación acumulada, porque la depreciación como tal es un gasto, ¿verdad? Pero esto, la depreciación acumulada, como también la amortización acumulada, son operaciones que se dan porque los bienes se están desgastando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo compro un vehículo, entonces lo compré el 1 de enero del 2021 y entonces yo al 31 de diciembre del 2021 en mis estados financieros tengo que dejar reflejada la depreciación que sufrió ese vehículo durante un año completo, ¿verdad? Entonces es importante, digamos, hacer esa contabilización de ese desgaste que estos bienes han sufrido. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos presentando las cuentas en el balance? Estas cuentas, por ejemplo, dice vehículos, ¿verdad? 100,000 quetzales, menos su depreciación acumulada, 10,000 quetzales. Entonces, a la par colocar valor neto de ese vehículo, 90,000 quetzales. Para eso nos sirven las cuentas reguladoras en el balance, ¿verdad? En el balance general o estado de situación financiera. Aquí lo tenemos, estado de situación financiera, ¿verdad? Ahí está. Ahí es donde vamos a reflejar entonces este tipo Licenciado, de cuenta. Dígame. disculpe, bueno, depreciación sí tengo entendido que es como cuando un activo se va desgastando, ¿verdad? Correcto. Pero amortización, ¿qué significa? Amortizaciones. Bueno, mire, cuando, por ejemplo, le voy a dar un caso típico. Por ejemplo, cuando la empresa se organiza, ¿verdad? Gasta en, por ejemplo, en un abogado para que le haga una escritura, para que le formalice la inscripción de la empresa, digamos, gastos que hace del contador, los libros contables que utiliza, es decir, puede comprar, digamos, qué sé yo, algunos objetos que le van a ir sirviendo para ir haciendo ese tipo de, digamos, como de operaciones. Cuando una empresa todavía no está
facturando por ventas de mercadería, ¿verdad? Sino que en ese momento se está como organizando. A esos gastos se le llaman gastos de organización, porque son todos aquellos gastos que se hacen sin todavía la empresa estar funcionando, ¿verdad? Como le digo, por ejemplo, el gasto del contador, el gasto del abogado, que hacen esas operaciones de estar haciendo formularios, llevándolos al registro mercantil, los gastos de combustible, los gastos de teléfono, todo ese tipo de gastos que se hacen al inicio del funcionamiento de una empresa cuando se está formando, a eso se le conocen como gastos de organización. Y la misma ley dice que esos gastos son amortizables. Más adelante, cuando ustedes vayan viendo su capítulo 1 de la ley del decreto 10-2012, que es parte de la investigación que ustedes tienen que hacer en su trabajo de investigación, se van a dar cuenta que la ley habla precisamente de ese tipo de aspectos, depreciaciones y también amortizaciones, ¿verdad? Entonces, esos gastos de organización que les platicaba, dice, da la oportunidad o da el procedimiento, la ley reconoce que en ese momento la empresa no está generando ingresos. Por lo tanto, sería como ilógico pensar que tienen que pagar un impuesto sobre un gasto que realmente es necesario, pero que no es parte del giro normal del negocio, ¿verdad? Que son las compras y ventas de mercadería. Entonces, en ese momento, la sociedad o el negocio, pues hace una inversión, ¿verdad? Entonces, en esa inversión, obviamente la ley le faculta a la empresa para que la vaya amortizando anualmente ese gasto que hizo, ¿verdad? Para que no sienta tan duro el golpe en el primer año. Por ejemplo, hay empresas que gastan, póngale 100,000 quetzales de gastos, hace 100,000 quetzales de gastos, porque realmente eso fue lo que le costó todo el papeleo que hizo para inscribir la empresa o la sociedad, ¿verdad? Entonces, todos esos gastos, dice la ley, de que le permite a las empresas que lo vayan amortizando, es decir, que lo vayan contabilizando como gasto en los estados financieros durante 5 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es amortización. Bien, hay muchos casos, muchos ejemplos, por ejemplo, amortización de patentes, amortización de derecho de llave, derechos de autor, en fin, la ley les da a ustedes en un artículo ahí todo este chivo, ¿verdad? Estimación de cuentas incobrables, documentos por cobrar descontados, etcétera. Estas son cuentas, repito, reguladoras de qué? De las cuentas del activo, ¿sí? Muy bien, cuentas nominales son aquellas cuentas que se refieren básicamente al estado de resultados de una empresa. Dice que estas cuentas son aquellas que son temporales, ya que nacen y mueren dentro del mismo periodo contable. Es decir, dentro de los 12 meses, estas cuentas nacen y se terminan, ¿verdad? Al 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Entonces, esa es la gran particularidad de estas cuentas nominales que nacen y que se mueren o desaparecen en el mismo periodo contable que se generaron, ¿verdad? Si yo hice una venta de mercadería en el mes de enero del 2021, pues al 31 de diciembre de ese mismo periodo del 2021, esa cuenta va a desaparecer. Porque ¿para qué me sirve la cuenta de ventas? Para registrar todos mis movimientos de ventas, cuáles fueron mis ingresos, ¿verdad? Una vez que se hayan analizado y que se haya presentado el estado de resultados a la SAT, desde ese momento entonces se rompe, ¿verdad? Se quiebra esa funcionalidad de la cuenta de ventas. Bien, eso hablando de los ingresos, pero también hay cuentas de pérdidas o costos. Por ejemplo, los sueldos que paga una empresa durante todo un año, ¿verdad? Igualmente son cuentas nominales. ¿Por qué? Porque los sueldos que pagamos de enero a diciembre en una empresa, pues forman parte del costo de estas ventas que hicimos, ¿sí? De estos ingresos que generamos, pues estos gastos o costos vienen a formar parte de estos ingresos, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros vayamos viendo este tipo de situaciones. Por acá había alguien que quería entrar. Muy bien. Entonces acá, esto es lo que se puede hacer, ¿verdad? Pérdidas o costos también. Algunos ejemplos acá de los gastos o costos, ¿verdad? Por ejemplo, las compras de mercadería representan un costo, los gastos de compras, los fletes que pagamos cuando vendemos mercaderías, las devoluciones, ¿verdad?
o cuando compramos mercaderías o cuando vendemos mercaderías, las devoluciones y rebajas sobre ventas, los sueldos que les decía, ¿verdad? El ejemplo que les daba, todos los pagos de sueldos pues se van a computar en todo un año, ¿verdad? Y luego en el siguiente año pues siguen también de enero a diciembre de ese año, ¿verdad? Entonces todas estas cuentas, repito, nacen y se desaparecen dentro del periodo contable. Cuentas patronal, bonificaciones, gastos varios, alquileres, cobrables, la publicidad, los sueldos de administración, ¿verdad? Todas estas cuentas son ejemplos de gastos o costos, papelería y útiles consumidos. Aquí están las depreciaciones que hablaba el compañerito hace un momentito, los seguros que pagamos, ¿verdad? De los bienes que tenemos, ¿verdad? Esos gastos, pues son gastos o costos. Pérdida en cambio de venta de activos, los intereses que pagamos, ¿verdad? Por ejemplo, por descuentos que damos, ¿verdad? Intereses, descuentos sobre ventas, pérdidas, ¿verdad? Cuando hay pérdidas, ¿verdad? Muy bien, y las cuentas de ganancias o ingresos, ¿verdad? Que dice que el saldo de estas cuentas es de origen acreedor. Y dice que en este caso, dice que siempre el haber sumará siempre más que el debe. Es una característica de este tipo de cuentas, como ya se los había mencionado. Ejemplos de las cuentas de ingresos, pues son estas, ¿verdad? Ventas, devoluciones, descuentos sobre compras, créditos recuperados, ganancia en venta de activos, intereses, alquileres. Todas estas cuentas representan un costo. Bien, aquí tenemos partes de la cuenta, ¿verdad? Partes de la cuenta. Entonces acá tenemos, por ejemplo, y aquí ya no me detendría mucho, dice que la cuenta tiene, digamos, tres partes, ¿no? Aquí está el 1, el 2 y el 3. La primera parte de una cuenta es el título, ¿sí? El nombre que se le da a una cuenta, eso es lo primero. Segundo, que una cuenta tiene dos lados, como cuando abrimos un libro, ¿verdad? Que tiene dos partes, el lado izquierdo y el lado derecho. Así es una cuenta, ¿verdad? Tiene dos caras, dos caras, una izquierda y una derecha, ¿verdad? Donde en un lado van las cuentas del activo y en el otro van las cuentas del pasivo y de capital. Muy bien, terminología de la cuenta. Yo creo que por aquí nos vamos a ir quedando porque ya son las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces por aquí nos vamos a ir quedando porque ustedes ya tienen sueño, están cansados y no sé si quieren que terminemos esta parte. No sé cómo están de sueño, compañeros, para que podamos. Les pregunto porque ustedes son los que mandan. Yo puedo seguir aquí por una hora más, pero no quiero también abusar de Siga, su Lick. tiempo. Seguimos, dice Marco Toledo. Muy bien, me Sí, parece licenciado, porque, siga. vaya, está bien. Esta es la última partecita que tenemos de esta unidad. Por eso les preguntaba, porque es importante que la abordemos. Esta parte de la terminología de la cuenta, déjenme decirles de que es una cuenta que para mí es bien importante. Miren, jóvenes, el que entiende esto, le hablo a los que no son contadores, por supuesto, ¿verdad? Porque los que son contadores, pues obviamente eso ya lo vienen dominando desde años atrás. Entonces, obviamente para ellos ya no es un tema nuevo, pero para los que no son contadores, sí es importante que lo vayan analizando, que lo vayan comprendiendo y que lo vayan asimilando, ¿verdad? Es importante. ¿Por qué? Aquí tenemos varias cuestiones. Dice que es nominar una cuenta, ¿sí? Dice que nominar una cuenta es adjudicar el nombre bajo el cual se registra un grupo de operaciones. Quiere decir, por ejemplo, si yo compro un vehículo, aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos los ejemplos. Si yo compro un vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy adquiriendo un bien, estoy adquiriendo un vehículo. Entonces a esa cuenta yo le voy a nominar vehículos. ¿Por qué? Porque es lo más lógico de pensar cuando yo esté viendo un balance, voy a ver la cuenta vehículos. ¿Y qué me va a venir a la mente cuando yo vea una cuenta que se llame vehículos? Pues inmediatamente lo que me viene a la cabeza es pensar que lo que ahí hay son vehículos, ¿verdad? No me puede dar otra idea. No me puede decir que ahí hay muebles, que ahí hay, por ejemplo, pago de sueldos, o que hay, por ejemplo, qué sé yo, maquinaria. No, hay vehículos. ¿Qué son los vehículos? Pues son los vehículos que usan los vendedores para ventas, los vehículos que usa la empresa para distribuir mercaderías, las panel,
se utiliza, ¿verdad? Ustedes han visto ahí las paneles que andan en la calle medias locas ahí distribuyendo mercadería. Entonces, esos son vehículos propiedad de la empresa. Entonces, cuando adquirimos un vehículo, le vamos a nominar a esa cuenta vehículos. Cuando hacemos un cobro de una venta que hicimos al crédito, por ejemplo, y nos ingresa ese dinero, entonces a esa cuenta le vamos a nominar caja y bancos, ¿verdad? Porque está ingresando dinero en efectivo, ¿verdad? Ya no puedo yo llamarle caja y bancos a un ingreso, por ejemplo, de mercaderías, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, ¿y por qué hay en caja y bancos mercaderías, verdad? Entonces, no, esta cuenta sería a todo el movimiento de dinero que hay en la empresa, tanto de entradas como de salidas. La cuenta de sueldos, cuando yo pago un sueldo a mis empleados, obviamente tengo que crear o tengo que nominar una cuenta que se llame sueldos. Entonces, cuando yo veo una cuenta de sueldos en mi estado de resultados, inmediatamente me va a venir a la mente la idea de que es todo lo que yo pagué a mis empleados, ¿verdad? Por los servicios que ellos me prestaron, ya sea en un mes, en 2 meses o en un año. Muy bien, compras. Cuando yo compro mercadería, ¿verdad? Voy a utilizar esta cuenta, compras. ¿Qué estoy haciendo ahí? Nominando la cuenta. Ese movimiento de ingreso de mercaderías a mi empresa, yo la voy a nominar como compras, ¿verdad? Entonces, eso es la idea que nos da cuando hacemos un movimiento económico, ¿verdad? Cuando yo compro un vehículo, que estoy haciendo? Entregando un efectivo, pero estoy adquiriendo un bien, ¿verdad? Entonces, tenemos que darle entrada a la cuenta de vehículos, que va a formar parte de mi activo. Bien, ¿qué es abrir una cuenta? ¿Sí? Cuando hablamos de abrir una cuenta, independientemente sea una cuenta de activo, sea una cuenta de pasivo o una cuenta de capital, ¿verdad? Abrir una cuenta no importa su naturaleza, ¿verdad? No, abrir una cuenta se refiere a que es la primera anotación que se hace, ya sea en el debe o en el haber. Por eso aquí ya dice, ¿verdad? Si es en el debe o en el haber. ¿Por qué? Porque si es en el debe, va a ser, por ejemplo, un activo, como lo dice aquí, ¿verdad? Una pérdida o un activo va a ser una operación del debe. Aquí lo dice, ¿verdad? Una operación del debe son aquellas cuentas de activo o pérdida. Y una cuenta de ganancia o pasivo va a ser o se va a registrar en el lado del haber. Esto es lo que significa esto, ¿verdad? Cuando hace una cuenta de activo, va a ser su primera anotación en la parte del debe. Cuando es una cuenta de pasivo, lo va a hacer en el lado del haber. Y cuando es una cuenta de capital o de ganancia, lo va a hacer en el lado del haber, ¿verdad? Es cargar una cuenta. Es hacer una anotación en el debe de la cuenta, ¿sí? ¿Qué es abonar una cuenta? Es hacer una anotación en el haber de la cuenta. ¿Qué es el saldo? ¿Verdad? ¿Qué es el saldo de una cuenta? Es, dice, la diferencia que hay entre la suma del debe y la suma del haber. Vean ustedes que dice la diferencia, o sea, al debe le restamos el haber o al haber el debe, depende cuál sea el más fuerte, y nos va a dar por diferencia el saldo. Saldo deudor, es saldo deudor cuando el debe es mayor que el haber, ¿verdad? Cuando el debe es mayor que el haber, aquí lo dice. Entonces le denominamos saldo deudor. ¿Cuándo es un saldo acreedor? Cuando el haber, dice, ¿verdad? Cuando el haber es mayor que el debe. Entonces ahí están las definiciones de cada uno de estos conceptos, ¿verdad? ¿Cuándo es saldo acreedor? Cuando al sumar el haber, esa cantidad que me dio es mayor a la cantidad que me dio cuando sumé las cantidades que resultan en el debe, ¿sí? Muy bien, balancear una cuenta, ¿sí? O saldar una cuenta. Es escribir, dice, el lado del lado que suma menos, ¿sí? Para igualar las sumas. Más adelante lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. ¿Qué es cerrar una cuenta? Es trazar, dice, dos líneas horizontales y paralelas debajo de esta después de haber sido aprobada, ¿sí? ¿Verdad? Después de esta, dice, después de haber sido saldada, ¿verdad? De haber sido saldada. Entonces trazamos dos líneas horizontales y paralelas debajo de esta.
Reabrir una cuenta. Entonces, esto significa volver a abrirla en el siguiente periodo, ¿sí? Con el saldo que debe de tener. Por ejemplo, si fue un saldo deudor, lo vamos a colocar en el lado del debe. Y si fue un saldo acreedor, lo vamos a colocar en el lado del haber, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tienen ustedes esa pequeña teoría. Aquí hay un pequeño ejemplo que lo vamos a ir haciendo juntos para que ustedes vayan comprendiendo a qué se refieren estos términos que están en la terminología de la cuenta. Dijimos que nominar una cuenta. ¿Qué era esto? Dijimos que era darle el nombre a una cuenta, ¿sí? Entonces aquí dice, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, por medio de una T gráfica, realice las siguientes operaciones para la cuenta de vehículos, ¿verdad? Muy bien, ya dimos el primer paso entonces. ¿Qué es nominar la cuenta? Es darle un nombre a ese movimiento económico que hicimos. Nominar la cuenta es anotarle aquí en la T gráfica el nombre a la cuenta. ¿Cómo se llama la cuenta? Vehículos, ¿verdad? Vehículos. ¿Qué es el debe? La cuenta dijimos que tiene dos lados, ¿no? El debe y también tiene un lado derecho que es el haber. Recuerda que son unas tres partes de la cuenta, que ya lo vimos, ¿verdad? El debe, el nombre en la cuenta y el haber. Muy bien. Dice que aquí estamos en el punto 2, abrir la cuenta con 100,000 quetzales, ¿sí? Entonces, como esta es una cuenta de activo, ¿dónde hacemos la primera operación? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? En el debe. Debe. El lado del ¿Verdad? debe. En el debe. ¿Por qué? Porque es una cuenta de activo y aquí lo dice, ¿verdad? ¿Cuándo es abrir una cuenta? Dice, ¿verdad? Abrimos una cuenta y dice que es hacer una primera anotación. Si es una cuenta de activo, dice, ¿verdad? En el lado del debe, dice aquí, ¿verdad? Y si es una cuenta de pasivo, dice aquí, hay que hacer la primera anotación en el lado del haber. Muy claro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que esta, como es una cuenta de activo, la cuenta de vehículos es una cuenta de activo. Se lo voy a colocar acá para que lo tengamos siempre aquí en la mira, ¿verdad? Vehículos es una cuenta de activo. Por lo tanto, como es una cuenta de activo, su primera anotación la vamos a realizar en el lado del debe. Tercero, abonar con 50,000. ¿Qué hacemos acá? Se El suma lado al del debe. haber. Sumar a la Lo al debe. hacemos una anotación en el lado del haber, ¿verdad? Eso es abonar una cuenta. Cargar una cuenta, pues básicamente es lo contrario de abonar la cuenta. Entonces sería cargar la cuenta es acción en el lado del debe, ¿sí? Muy bien, entonces ahora tenemos el otro concepto que dice acá, que es establecer, no, dice acá, perdón, sí, es establecer, dice, el saldo de la cuenta. Establecer el saldo de la cuenta. ¿Qué significa esto? Dijimos que era sumar las operaciones del debe, ¿sí? Acá está. El debe tiene dos operaciones, una de 100,000 y otra de 30,000 quetzales. La sumatoria de estas dos cantidades nos va a dar un total de 130,000 quetzales. Esta es la sumatoria del lado del debe. Vamos con el lado del haber. Solo hay una operación de 50,000 quetzales. Entonces, ¿sí? El total de esto van a ser 130,000 en el lado del debe y 50,000 en el lado del haber, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya saldada la cuenta o establecimos el saldo de la cuenta, ¿sí? Muy bien, ahora, ven, lo que hicimos fue la sumatoria, el primer paso, ¿no? Primer paso es sumar el debe y sumar el haber. Ahora, establecer la diferencia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? 130,000 menos 50,000, ¿cuánto nos da? 80,000. 80,000. ¿Dónde lo vamos a colocar? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? Y el haber. En el En el haber. lado del haber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el lado donde suma menos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 50,000 en el haber más los 80,000, que es el saldo de la cuenta. Ahora, alguien que me diga, ¿este es un saldo deudor o un saldo acreedor? Deudor. Deudor, Un ¿verdad? Es saldo un saldo deudor. deudor. ¿Por qué? Porque recuérdense ustedes que es deudor cuando el lado del debe suma más que el lado del haber, ¿verdad? Aquí lo colocamos para saldar la cuenta, ¿verdad? Pero no indica o no representa que estos 80,000 sean saldo acreedor. Repito, esto se colocó acá para saldar la cuenta, para
balancear la cuenta, ¿sí? Para balancear la cuenta o para igualar la cuenta, como también se le conoce, ¿verdad? Entonces, repito, el saldo es deudor, ¿por qué? Porque el debe, que son 130,000, es una cantidad superior a 50,000, que fue lo que nos dio en el lado del haber, ¿sí? Muy bien. Entonces acá tenemos saldo de la cuenta, dice aquí, le vamos a poner entre paréntesis deudor, ¿verdad? ¿Por qué? Deudor, porque este es el saldo, es mayor el debe que el haber. Muy bien, para que ustedes vayan ahí viendo cómo se va aplicando cada uno de los principios de la parte de la terminología que tenemos acá, cómo lo vamos aplicando en un caso práctico. ¿Qué es balancear la cuenta? Dice acá en lo que hicimos, ¿verdad? Colocarlo en el lado donde suma menos para que cuando yo sume los dos lados, ahora aquí hay 130,000 y aquí también ahora tenemos 130,000 quetzales. ¿Por qué? Porque le estamos sumando el saldo de la cuenta donde sumo menos. Entonces ahora, al sumar el saldo que tenemos en el haber, perdón, el total del haber más el saldo de la que nos dio, el saldo deudor, nos da un total de 130,000 quetzales, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya lo que se conoce como balancear la cuenta o igualar la cuenta, ¿verdad? Cerrar la cuenta, punto 7, cerrar la cuenta. ¿Qué dijimos? Que cuando cerrábamos la cuenta, trazábamos dos líneas horizontales acá, ¿verdad? En la parte de abajo, trazamos dos líneas paralelas y horizontales, pero yo fíjense que no pude hacerlo cuando estaba haciendo esta parte aquí. Vamos a ver si me deja hoy. Y aquí, no me da, no sé dónde. Por acá creo que está, aquí está. ¿Verdad? Es colocar, dice, en la parte de abajo, pero solo en la parte de abajo, ¿verdad? Y colocar entonces esta situación, ¿verdad? En las demás no. Entonces aquí le voy a cambiar a esto a ver si me deja aquí, aquí y aquí. Correcto, ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo le coloqué dos líneas. Aquí apenas se ve, pero son dos líneas en la parte inferior. Entonces, son dos líneas horizontales, ¿sí? Que atraviesan el debe y el haber de punta a punta, ¿verdad? Aquí le voy a poner a esta también, porque se me escapó hacerlo acá. Aquí está, ¿verdad? Entonces, aquí voy a ver si me repite este paso. No me lo repitió, creo que tengo que hacer lo mismo que hice en el caso anterior. Entonces aquí tenemos que colocarle, ¿verdad? Una parte a esto. Cuando hay dos líneas, colocarle abajo dos líneas. Y en la parte de arriba dijimos colocarle aquí. Ahí está. Entonces aquí ya le colocamos. Entonces trazamos una línea, dos líneas horizontales y paralelas a lo largo de lo que es el debe y lo que es el haber, ¿verdad? Y con eso estamos cerrando la cuenta. Y en el punto 8 dice reabrir la cuenta. ¿Qué significa esto? Que en el siguiente periodo contable, aquí ya cerramos la cuenta. Cuando trazamos dos líneas horizontales en la parte de abajo de una cuenta, automáticamente estamos diciendo que la cerramos, ¿verdad? Ya no hay movimientos en el periodo contable. Entonces, el siguiente periodo reaperturamos esa cuenta, ¿sí? O reabrimos esa cuenta, ¿sí? Entonces, eso, ¿qué significa? Es hacer una operación en el lado donde le corresponde. Por ejemplo, acá, ¿dónde fue? ¿Qué saldo fue este? Dijimos que era un saldo deudor. Por lo tanto, tenemos que colocar el saldo donde le pertenece. ¿Por qué? Porque es un saldo que quedó acá, ¿verdad? Porque el debe sumó más que el haber, por eso es su saldo deudor. Entonces, el saldo de la cuenta lo colocamos en el debe de la cuenta en el siguiente periodo contable, ¿verdad? Esos 80,000 que representan el saldo de la cuenta se colocan en la parte del debe, en este caso, porque, repito, el lado del debe es mayor que el lado del haber. Muy bien, ¿alguien que tenga alguna duda por ahí? ¿No? Bueno, yo por acá me quedo porque ya son las 20 con 20 minutos. Entonces yo les voy a dejar a ustedes, por favor, compañeros, un ejercicio contable aquí, ¿verdad? Un ejercicio para que ustedes lo hagan en casa y lo podamos revisar el día jueves, si Dios nos lo permite. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, entonces, hacer lo que hicimos acá, ¿verdad? Lo que hicimos acá. Los 8 pasos que tenemos en este ejemplo, lo mismo hacemos en este ejercicio, ¿verdad? Colocamos acá entonces
las cuentas de cómo vamos haciendo esto, ¿verdad? Entonces, poco a poco ustedes van a ir aprendiendo a hacer este ejercicio porque ya hicimos un ejemplo. Entonces, lo que quiero es que ustedes vayan leyendo su material que tienen acá, ¿verdad? Esto que tienen acá en la terminología contable y ustedes se van a ir dando cuenta cómo va tomando práctica todo esto que vamos haciendo con las operaciones contables, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien que tenga alguna pregunta, jóvenes? Por favor, tómense el tiempo que ustedes necesitan, ¿verdad? Yo con mucho gusto les apoyo. Si ustedes tienen duda, yo llevo aquí hasta las 9 de la noche, si ese fuera el caso, ¿verdad? Una consulta, Dígame, pero no es con referente a la clase, sino que con el trabajo de investigación. dígame. Con la ley de actualización tributaria del decreto 10/2012, es todo el libro 1. Todo el libro 1, ¿sí? El libro 1. Solo eso, porque recuérdense que la ley tiene más libros, ¿verdad? Pero Ajá. eso no, solo para efectos de contabilidad 1, nos interesa únicamente el libro 1, ¿sí? Ahí está. Ustedes leen su contenido en el programa del curso. Ahí está típico, tácito y sobreentendido, ¿verdad? Ahí está. Ni más ni menos lo que está en la unidad 1 del programa. Ese es el contenido del trabajo de investigación, ¿verdad? Ok, Lick, ¿Sí? muchas Muy gracias. bien. ¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna inquietud, por favor? Yolick, disculpe una Sí, pregunta. dígame. El formato que nos dio a seguir dice que solo se pueden 50 hojas máximo. Ese es el límite al que podemos llegar con De todo. contenido, ¿verdad? Aparte la carátula, aparte lo que es el índice, aparte la introducción, las recomendaciones, la conclusión, eso es aparte. Solo de Ok. contenido 50 hojas, ¿verdad? Está bien, gracias. ¿Alguien más, jóvenes, por favor, que hable ahorita? Licenciado, Solo una, licenciado, perdone. solo una consulta. Sí, dígame, ¿Qué tal, licenciado? Solo como una dígame. consulta. Disculpe, fíjese que tuvimos un inconveniente. Sí. En la investigación necesita que solo coloquemos nuestro criterio de lo que leímos de las normas, o necesita que coloquemos la norma y la descripción de nuestro criterio, disculpe. Repitiendo, mire pues, en lo que son las NIC y las NIF, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente, van a leer, digamos, como el trabajo es en grupo, ¿verdad? No tienen que hacerlo solo Correcto. 2 o solo 5 o solo 1, no, ¿verdad? Son todos, Sí, son los correcto. 10 que tienen que trabajar. Entonces el coordinador del grupo que ustedes van a nombrar a dedo, ¿verdad? Porque en forma democrática, como ustedes quieren hacerlo, pero ustedes lo que van a hacer ahí es el coordinador darle una tajada del trabajo a cada uno. A uno le podrá decir, Sí, mira, correcto. investigate de la sección 1 a la 5, por ejemplo, de las NIF, ¿verdad? Y entonces a otro le dirá, mira, vos investigate de la 6 a la 10, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, cada Sí, uno, ¿qué va a hacer? Va a leer toda la normativa, ¿sí? Todas las secciones que le tocaron, las va a leer, y entonces va a colocar el título, por ejemplo. Si a él le tocó la sección, por ejemplo, de inventarios, la NIF de inventarios, usted le va a poner correcto. inventarios en el título. Y abajo colocan un pequeño resumen de 10 o 15 líneas, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer. Claro, ¿Verdad? sí, esa era mi Un pregunta. pequeño resumen de lo que ustedes Solamente. entendieron, como usted bien dice, ¿verdad? Su De la criterio, norma, correcto. qué fue lo... Es decir, aquí no hay muchos criterios. Recuérdense que esto ya es una norma, es una ley, digamos, para los auditores y los contadores, obviamente. Entonces, aquí tienen que hacerlo, ¿verdad? O sea, no es cuestión de que yo lo voy a interpretar de una forma diferente. No, el resumen Correcto. consiste en que ustedes leyeron y qué fue lo que entendieron Y, de eso que ustedes leyeron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes sí, pueden correcto. decir, mira, los inventarios, pues, según lo que entendí, es A, B y C, ¿verdad? Y ustedes se expresan ahí con sus propias palabras, ¿verdad? No busquen palabras muy rebuscadas, sino que en sus propios términos, ¿verdad? Claro, esa era la ¿Alguien consulta, más? Lick. Muchas No, gracias. de Muy amable. nada, Walter. Díganme, Sí, Lick, ¿alguien más? disculpe, Brian, dígame. Sí, dígame, Brian. fíjese que con respecto, yo tenía una pregunta y era similar a la de Walfred, solo que digamos que en la primera parte del trabajo dice que nosotros debemos explicar las 35 secciones de las NIF. Así es. Bueno, y luego en el segundo trabajo dice que nosotros debemos investigar las NIC y las NIF. Ahí volvemos a repetir las NIF. Las NIC, sí, como recuérdense que hay NIC, hay NIF y hay NIF para pymes. Ahí en el trabajo de investigación habla de las tres, si no estoy mal, en el programa, en la Ah, sección 1, ¿sí?
Entonces ustedes tienen que hacer un breve, igual, lo de las NIC. NIF y NIF para Las 35 secciones son para pymes, entonces las otras son pymes, las normas. las generales. Sí, pues. Sí, y Muchas también están gracias, las NIC. entonces. Que recuérdense que las NIC no todas están vigentes, solo hay algunas, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que investigar ustedes cuáles están vigentes y hacer lo mismo, ¿verdad? Un pequeño resumen ahí, en 10 líneas, que es la NIC 1, por ejemplo, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, ustedes lo van haciendo ahí, ¿verdad? Sí. De hecho, en la NIC, dice que yo soy de criterio de que solo investiguen en la NIC que tiene que ver con el tema de los estados financieros. Solo esa, por favor, no se metan a investigar sobre todo porque la verdad es de que no todas las NIC tienen aplicación en este momento, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, la NIC 40 y la 40, la 39, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita ustedes no lo van a ver hasta que estén llegando a conta 8, ¿verdad? Entonces, de momento no les va a servir. Entonces, ustedes podrían investigar únicamente en la NIC que se refiere a los estados financieros, ¿verdad? Presentación de estados financieros. Entonces, ahí podrían ustedes concretar esa situación, ¿verdad? ¿Alguien más, jóvenes, por favor? Buenas noches, licenciado. Dígame. Licenciado, disculpe, respecto a la ley de actualización tributaria, el decreto 10-2002, el libro 1, ¿Sí? ese tiene varios capítulos y títulos, y en el documento que yo descargué, solo del libro 1 eran como 50 páginas las que habían. Sí, digamos ahí lo que tienen que hacer ustedes es eso, digamos, investigar qué es los temas, ¿verdad? Del libro 1. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es un pequeño, digamos, resumen también de los temas que están en los artículos del libro 1, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se refiere a depreciaciones, digamos, por ejemplo, aquí, permítanme, es que Jacqueline hizo una pregunta bonita. Dice, hay dos tipos de normas, las NIF completas y las NIF para pymes. Sí, es correcto. Las NIF completas tiene 25 NICs y 16 NIF. No. Las NIF pymes tienen 35 secciones. Eso es correcto, ¿verdad? Las NIF para pymes tienen 35 secciones. ¿Sí? Pero aquí revolvió algo. Sí. Las NICs. O sea, las NIF no tienen NICs. No, las NIC son aparte. NIF completas son otras, ¿sí? Entonces, las NIF completas tienen, digamos, 16 secciones, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez aquí quiso la compañera, aquí lo revolvió un poquito, pero las NIF es peligroso porque pueden pensar que las NIF contiene esto y no, ¿verdad? Entonces, dice las NIF completas tiene 25 NICs, no, ¿verdad? No, las NIC son aparte. Hay NIC, que son las normas internacionales de contabilidad. Y las NIF son normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Entonces, las NIF hablan de la presentación de los estados financieros, mientras que las NIC, es decir, al final viene siendo un poco lo mismo porque las NIF han sustituido parte de las NIC, ¿verdad? De las NIC por eso es que han ido desapareciendo algunas, porque ya están incorporadas en algunas NIF, ¿verdad? Entonces es importante tener un poquito de claridad en este tema. Aparte son las NIC, que son normas internacionales de contabilidad. Y las NIF y NIF para pymes son normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Entonces son dos cosas diferentes. Ahora, a dos, las NIF para pymes y las NIF completas o las NIF generales, como también se le llama. Las NIF generales son aquellas que tienen aplicación a grandes empresas, ¿verdad? Por ejemplo, las que son multinacionales, ¿verdad? Esas son grandes empresas. En Guatemala, las que tienen mayor aplicación o las que tienen aplicación son las NIF para pymes, que son NIF para pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Por eso se denominan NIF para pymes. Y pymes significa pequeñas y medianas empresas o entidades, como le llaman también.